@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. De 14 a 16 existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni, AM530. Somos Radio. Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, ya saben ustedes que si dejamos de estar juntos, no somos más este montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de imaginación. Ustedes saben, de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio,
la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecerles un pack. Eve de Bonafini decía que cuando lo elaboramos un poquito, para la radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente. Nosotros creemos que podemos combinar imaginaciones para que un programa no sea un programa más, de otro día más, de otra semana más, sino en cada uno de los casos una experiencia diferente. Y para eso tal vez debemos involucrar más de un sentido, aparte del oído, además de la vista, gracias a todos los que nos siguen en el streaming, en YouTube de la M530, o lo ven luego. Hoy la radio está a disposición durante las 24 horas y cada programa puede verse a repetición, fuera de horario, en otro momento. Saben que de una u otra forma lo que pretendemos es un viaje en conjunto, un viaje mental de imaginaciones compartidas en otro día de miércoles, hoy en la capital federal y en muchas plazas de la Argentina hay movilizaciones para pedir a los diputados que confirmen el voto y veten el veto del presidente Milei a la ley de emergencia en la discapacidad, pero además de eso se suma la tradicional marcha de los jubilados. Es decir, que después de una tormenta extraordinaria, después de la lluvia, en condiciones meteorológicas muy frágiles, una multitud de personas que anoche pasó una vigilia con velas frente a la Casa Rosada, hoy está frente al Congreso de la Nación, pidiendo a los responsables de las leyes y por ende demandando al Poder Ejecutivo que no sea impiadoso con las personas que necesitan de la presencia del Estado. Y no es un asunto menor esto en el marco de la guerra entre dos formas de concebir el mundo y la administración política del mundo que desde hace mucho tiempo tiene a los humanos atareados. Nosotros sabemos de qué lado estamos y estaremos siempre, y creemos que los programas de radio, los programas de televisión, la comunicación debe estar al servicio de la gente y no poner la gente al servicio de la comunicación, como suele ocurrir. Y entonces preconizamos trabajar sobre la agenda propia, tener claro nuestro ADN y en lugar de ceder a la tentación posible de seguir la agenda del enemigo, de ir como el burro detrás de la zanahoria, detrás de la agenda que nos proponen, cambiar los parámetros de la agenda sin desatender eso que dicen realidad, que dice llamarse la realidad, pero preguntémonos cuántas realidades hay en la realidad y cómo a veces te hacen ver obsesivamente lo que llaman la realidad para ocultarte lo que está detrás de la realidad. El mundo que la información nunca ilumina, pero que mueve al mundo de la información. A veces es esencial el misterio. Cuando decimos Mona
en un operativo que conmocionó al planeta Tierra, que por entonces estaba mucho menos comunicado que hoy, un carpintero italiano se afanó la Mona Lisa. Y detrás de la maniobra del robo de la Mona Lisa había, siempre hay, un argentino, un chanta argentino, uno de los estafadores más famosos de todos los tiempos, solo que su imagen, como la de todo estafador, los hay en el poder también, diluida y diluida detrás de las apariencias. Nos metemos primero en el asunto de el robo de la Mona Lisa, que causó no solo una conmoción, sino una investigación que derivó, por ejemplo, con que Pablo Picasso, el famoso pintor español que ya vivía por entonces en París, fuera uno de los considerados artífices del robo, porque en los bares de París, en la bohemia de entonces, era común que distintas personas, en tono de broma o no, decían: hay que robarse la Mona Lisa, hay que devolvérsela a Italia, hay que terminar con el mito de la Mona Lisa haciéndonos de la Mona Lisa. Bueno, el estafador argentino conocido como Valfierno hizo eso, e hizo un negocio gigantesco. Primero, el informe sobre el robo. El hombre que se robó la pintura, Vincenzo Perugia, no es el tipo de criminal ingenioso que aparece en tantas películas. Logró entrar al Louvre y salir con la pintura de Leonardo con el mínimo de preparación. Pero su robo causó gran expectación y ayudó al nacimiento de un ícono mundial. Ocurrió un día lunes, el 21 de agosto de 1911, un día en el que el museo se encontraba cerrado. No fue sino hasta el día martes que notaron el hurto. La policía empezó una investigación, y el centro permaneció cerrado durante una semana en medio del escándalo. La Gioconda, como la conocen los franceses, desapareció por más de 2 años. Fue recuperada el 10 de diciembre de 1913, cuando Perugia fue atrapado luego de que le entregara la pintura a Alfredo Gheri, un anticuario de Florencia. Desde antes, el Louvre tenía muchas obras destacadas y de gran fama, como la Venus de Milo, la Libertad guiando al pueblo de Delacroix y la Balsa de la Medusa, de Géricault, pero tras el robo, la Mona Lisa fue la protagonista de un tipo de fama único. El hurto se tomó como un asunto de Estado y despertó grandes pasiones en Francia. Pero una vez que los diarios franceses describieron las circunstancias del robo y no tenían nada más que decir, entonces comenzaron a inventar historias conspirativas muy disparatadas que mantenían la atención del público. La policía siguió muchas pistas sin éxito. Al poeta Apollinaire lo metieron a la cárcel por 1 semana, y a su amigo pintor Pablo Picasso le abrieron un expediente como sospechoso. Al final ambos resultaron inocentes. Al principio el gobierno pensó que se trataba de un chantaje y que el ladrón pediría un rescate, pero pronto al darse cuenta de que no aparecía, la desesperación les invadió, porque temían la idea de que la Mona Lisa solo fuera arrebatada para ser destruida. Tras la reapertura del museo, la gente hacía enormes filas para observar el espacio vacío, aumentando de esa manera su popularidad. Después de 2 años, a finales de noviembre, el marchante de arte Alfredo Gheri recibió una carta de un hombre que se hacía llamar Leonardo, y que le estaba vendiendo, nada más y nada menos, que el cuadro de la Gioconda, luego de saber que Gheri estaba buscando comprar obras de arte. Pronto acordaron un encuentro en un hotel en Florencia. Una vez reunidos, Perugia sacó el cuadro de un doble fondo de su baúl, y tras examinarlo y comprobar su autenticidad, Gheri llamó a la policía. Perugia fue procesado y juzgado a 1 año y 15 días en la cárcel de Florencia. El cuadro fue expuesto en la Galería de los Uffizi y el Palacio Farnesio en Florencia. Luego, el 31 de diciembre de 1913, la Mona Lisa se le devolvió al Museo del Louvre, donde está expuesta hasta nuestros días. El robo, aparentemente espectacular del ladrón, no habría requerido de hecho ningún plan grandioso o audaz. El museo tenía un sistema de seguridad dudoso y pocos guardias. De hecho, el trabajo que se hacía para mejorar la mala seguridad fue lo que inspiró a Perugia. El inmigrante italiano había trabajado en el Louvre en 1910 y había instalado la puerta de vidrio que protegía la obra maestra. Tenía el uniforme blanco que los empleados del museo vestían y sabía cómo estaba fijada la pintura en el marco. Tras su captura, Perugia trató de alegar que su motivación era patriótica, diciendo que pensó que Napoleón había robado la pintura de Italia y que su misión era regresarla a casa. Estaba equivocado. La pintura había sido comprada por Francisco I de Francia en el siglo XVI y por una suma considerable de dinero. Como inmigrante italiano, Perugia también argumentó que todo el juicio en su contra era un acto de racismo de parte de los franceses.
Hay muchas teorías que tratan de explicar cuáles eran los motivos de Perugia para robar la obra. Lo que sí se sabe es que este no era un gran conocedor de arte, y habría elegido la Mona Lisa, por ser un cuadro bastante pequeño y fácil de llevar, de aproximadamente 53 por 77 centímetros. Una vez que logró sacar la obra sin dificultades del museo, la mantuvo escondida por 2 años en su pequeño departamento, esperando la opción para poder venderla al mejor postor. En la actualidad, la Mona Lisa es expuesta al público detrás de un vidrio de seguridad, desde que en 1950 sufriera un ataque con ácido de un visitante que quería hacerle daño. Cada año son millones de turistas que se acercan al Museo Louvre en París para ver personalmente a la Mona Lisa y ver lo enigmática de su sonrisa. A lo largo de la historia de la humanidad, Nino Bravo, Canción a la Mona Lisa, el debate sobre Da Vinci y su retratada ha sido eterno. Muchos años después, el escritor uruguayo Mario Benedetti diría en un poema: señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe, señor ministro? Vaya vigencia de esa reflexión. ¿Y de qué se ríe la Mona Lisa? El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, en un trabajo ejemplar de análisis de la obra artística, y después de haber estudiado la biografía de Da Vinci, llegó a esta conclusión. Da Vinci era hijo de un noble que tuvo su hijo con una persona que pertenecía a su servidumbre. Ese hijo fue Leonardo da Vinci. Ese noble, mucho tiempo después, cuando el chico ya tenía edad, un día lo fue a buscar a caballo para proponerle a la madre que se lo dejara educar, porque así tendría el privilegio de la educación de los ricos. La madre aceptó. Y según Freud, la sonrisa triste de la Mona Lisa tiene que ver con la última imagen que el niño Leonardo da Vinci tuvo de su mamá despidiéndolo en la puerta de la casa. La madre se reía para el chico, estaba triste por dentro. Muchos médicos que analizaron la obra dijeron: no, es obvio que había tenido la mujer, esposa de un señor que se llamaba Giocondo, que pagó por la obra un ACV. Miren las manos cruzadas así. Miren la sonrisa un poquito de costado. Lo que retrata Leonardo da Vinci es una mujer con una enfermedad grave. Otros que investigaron la historia tienen clarísimo: no, la Mona Lisa estaba enamorada de Leonardo da Vinci, y Leonardo da Vinci lo que pintaba era el gesto de amor. Pero otros que estuvieron en la situación dicen: imposible, Leonardo da Vinci no gustaba de las mujeres, sino de los hombres. Y el gran misterio: ¿por qué si le pagaron por hacer esta obra y le pagaron una fortuna, nunca la entregó? E incluso murió con la obra en un ropero de un lugar donde se alojaba, porque siempre buscó la excusa para decirle al señor que había pagado, el noble don Giocondo: me falta un poquito para terminar. Todo esto corrobora el misterio y aumenta la popularidad que crece y que crece de la obra, que además está hiperprotegida detrás de un vidrio. El tiempo pasado podría ser que cualquier accidente la perjudicara para siempre, y sin embargo está ahí. Y también es un objeto de la cultura naif, una tapa de dulce de batata con la Mona Lisa. ¿Cuántas personas tienen reproducciones y creen acceder a su mundo por solo tener una reproducción? En 2004, el escritor argentino Martín Caparrós publicó una historia para contar desde el punto de vista argentino la gran maniobra del estafador. El estafador empujó al italiano orgulloso, al carpintero que ya había trabajado en el Louvre, para que se choreara la Mona Lisa. Eso está claro. Pero al mismo tiempo llevó adelante el negocio de la falsificación y le habría vendido a no menos de 5 personas que creían que era el original de la Mona Lisa su falsificación. De tal manera que cuando el cuadro apareció 2 años después de la investigación de la policía francesa, en manos del hombre que fue detenido y de un comprador que estaba comprando el cuadro real, por lo menos 5 o 6 otras personas habían comprado falsificaciones pagando fortunas creyendo que era el cuadro original. La estafa parecía perfecta hasta que descubrieron el original. En el programa de televisión Ver para Leer, nuestro amigo y compañero Juan Sasturain contando así cortito en el momento en que aparecía el libro de Caparrós. Escúchame, yo esto lo robé, el cuadro, para otro tipo que me lo encargó y después... Ya sé, y después desapareció.
¿Cómo sabes? ¿Y sabés por qué lo adiviné, bebé? Porque yo había leído la novela Valfierno de Martín Caparrós. ¿Y qué dice esa novela? Esa novela es bárbara. Está basada en un hecho real. Un argentino, un rápido argentino, en el año 1911, fraguó una intriga maravillosa. Comprometió a un guardia del Louvre a que le afanara la Gioconda, pero nunca la pasó a retirar. En cambio sí, lo ofreció para vender 6 réplicas, 6 falsificaciones intentó vender. No corría ningún riesgo, eran todas falsificaciones. En cambio, sí, ¿qué le pasó al guardia? Intentó vender la verdadera y lo agarraron. En fin, es lo mismo, exactamente lo mismo que le pasó al guardia de seguridad que afanó el tuyo. Habrá quien al margen de la leyenda de la historia se decepcione con la Mona Lisa. Tiene 77 centímetros de tamaño por 53. Da Vinci la pintó entre 1503 y 1516, o sea, una eternidad, 13 años con la obra a cuestas. Primero, Lisa Gerardini, la esposa de Francesco del Giocondo, o la Gioconda o la Mona Lisa, posó y posó para él. Esta es Nacha Guevara, que a los 84 años no solo sigue cantando, sino que tiene un espectáculo en cartel en la Carbonera, considerando que la risa rara, triste de la Mona Lisa, incluso sus imperfecciones. Estamos compartiendo en el streaming una fotografía que muestra en el marco del museo el tamaño de la Mona Lisa. Tal vez sea la sonrisa triste de millones de otras mujeres. La obra quedó en Francia porque Da Vinci la tenía en su última residencia en Francia. El rey Francisco I la adquirió. No se sabe exactamente si fue un poquito antes de que muriera o si le cobró y no la entregó y después el rey la fue a buscar. Después de la Revolución Francesa, se terminaron los monarcas, la obra llegó al Louvre. Napoleón Bonaparte se la llevó a su casa, al Palacio de las Tuilerías, y después del fin del ciclo napoleónico volvió al Museo Central. Para los italianos, la Gioconda, así en italiano, la Mona Lisa, tanto como Leonardo da Vinci, son propiedad de su país. Para los franceses no, el pintor es italiano, la obra es francesa. Para Hitler es mía y me la quedo. La Gioconda es mía, mía, mía. El asunto es que cuando se produjo el robo no había tecnología para cuidar obras de estas características. Había guardianes perezosos. Nadie pensaba en realidad que se podían chorear. Y a partir del robo inspirado por el estafador argentino, vaya nombre para estafador Valfierno, la historia cambió para siempre. Quiero que tengan presente esos grupos turísticos, que también yo tengo ojos, y si me buscan... La mayoría, en el streaming estamos mostrando una foto de la gente que se acerca al vidrio detrás del cual está la Gioconda ahora. Lo que quiere es sacarse una selfie con la Gioconda o sacarle una foto a la Gioconda y después mostrarla. En general la reacción es: qué poca cosa, tanto quilombo por eso. Pero tal vez sea una falsa concepción. Cuando uno se encuentra en un museo de España, en el Reina Sofía, con el Guernica, ve una obra impresionante que no termina de desplegarse nunca ante los ojos. Cuando uno ve las Meninas de Velázquez en el mismo museo, ve una habitación completa con, al final, una obra que llama muchísimo la atención. La Gioconda es todo lo contrario, es la sutileza del misterio. El misterio sobre de qué se ríe, si se ríe la Mona Lisa, y qué fue de la relación entre el autor y la mujer que posó para él. Con mi carcajada irónica sonreiré bajo la bomba, la Gioconda. Luis Alberto Spinetta pensó en una canción cuyo centro es
la idea de yo quiero ver un tren en un mundo apocalíptico en que quizás todo ha desaparecido. Pero todos conservaremos algunas ideas. Por ejemplo, quisiera volver a ver un tren, quisiera encontrarme otra vez con la Mona Lisa o la Gioconda y sus misterios. Pero non sta pigliando. Hai del cromo. Yo quiero ver un
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y en esta tarde, como en todas, saludo a Marina Glesser. ¿Cómo le va, señora? Buenas tardes, señorita. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va a mi compañero Pablo Hacker y a toda la audiencia en general? ¿Cómo andan todos y todas? Bien. ¿Qué edad tienen sus hijos? 16 y 19. Y una madre de hijos de 19 y de 16 sigue siendo señorita, le pregunto por curiosidad. Por supuesto que sí. Señorito Pablo Hacker, ¿cómo le va? Muy bien, señorito, me gusta, está bien, muy bien. Señorito, ¿cuántos años tienen sus hijos? 12, tengo que hacer 12 y 7, 12 y 7. y 7. Sí, ya dejando los 12 y dejando los 7. 19 en total. Sí, de hecho si estoy un poco duro es porque el 7 todavía lo alzo a UPA y me cuesta después la espalda. No lo alce más. ¿Cómo se llama su hijo de 7? León. León, escúchame, 7 años tenés. No le pidas UPA a tu papá porque queda como duro como Milei a la madrugada, no sé. También es una persona que se tensiona mucho, ¿no? Sí, se tensiona Milei demasiado. nació tensionado el presidente y hoy tiene un día bastante duro y bastante complejo porque el legislativo es un poder independiente del ejecutivo y así debería ser el judicial, pero no es el caso. Como dijo una vez un jugador de fútbol, duro es levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar en el puerto. El resto son formas que encontramos para expresarnos. Hablando de lo que pasa en la calle, a esta hora, Martín Suárez, desde la zona del Congreso de la Nación, en el móvil 1 de la 530. ¿Cómo va, Martín? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo te va, Carlos? Estamos justo, mira, en la esquina de Avenida Callao y Rivadavia, en una jornada que podemos decir, sin lugar a dudas, una de las más multitudinarias de estos últimos días miércoles, donde no solamente están los jubilados y jubiladas con sus diferentes agrupaciones que cada miércoles vienen y batallan contra el gobierno de Javier Milei, sino que también están los gremios, la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, hay trabajadores universitarios, docentes y no docentes, están todos tratando de acompañar también y reclamar por sus sectores, pero están acompañando a las personas con discapacidad que en este momento el Congreso está debatiendo por si veta o no, o por si no, saca, mejor dicho, el veto de Javier Milei en todos estos sectores, jubilados, universidades y personas con discapacidad. Hablamos en las otras salidas con toda la comunidad de personas con discapacidad, es el turno de los jubilados y jubiladas, y es por eso que tenemos a Nora Biagio, gracias por recibirnos, titular del Plenario de Trabajadores Jubilados. Es un miércoles histórico ¿no, Nora? Mira, estamos tratando de imponer la derrota del veto a las dos leyes jubilatorias y a lo de discapacidad. Esto te das cuenta que es un esfuerzo brutal, porque son leyes que salieron favorables de la Cámara. Por ejemplo, la de jubilados implicaría 2.000 pesos de aumento por día. Una miseria total. Para los jubilados. Y no lo cobramos ahora en agosto porque metieron este veto, que es una forma absolutamente antidemocrática de pisotear una votación en el Congreso. ¿Me explico? Sí. Y de pisotear un reclamo que es nacional, porque, por ejemplo, hoy hubo movilizaciones en todo el país, no es que estamos solamente acá frente al Congreso. Hay movilizaciones en Bahía Blanca, en Mar del Plata se ocupó el edificio de la municipalidad, en Mendoza, que la semana pasada también ocuparon el PAMI, en Catamarca, en todo el país. Nora, estaba garantizado hasta hace una hora los 2/3 de los diputados presentes para erradicar el veto de Milei. Ahora faltan 2 o 3 votos, ¿no? ¿Qué pasó en el medio? Y bueno, lo que debe pasar es que debe estar corriendo una chequera, una serie de prebendas, propuestas de puestos pagados en dólares para... ¿Hay otro coider, decís vos? ¿Otro coider? Pero todo el tiempo está lleno de eso. Por eso, en realidad, el Parlamento es una cáscara vacía, porque resuelve al margen de las necesidades y de lo que plantea la población. Vos fijate una cosa como esta, lo de jubilados, lo de la moratoria. La moratoria cayó en marzo. En ese momento 242.000 personas no se pudieron jubilar. Andá multiplicando por meses las miles y miles de personas que no se pueden jubilar porque sus patrones no pusieron los aportes, ¿no? Entonces ese es otro tema. Y lo de discapacidad es de toda brutalidad. Yo soy aparte docente. Me consta que hay una política de los gobiernos anteriores y del actual de liquidar lo que es la educación especial en las escuelas públicas especiales. Que lo ven como un gasto todo eso ellos, ¿no? Que es una brutalidad porque el sostenimiento
el amparo a las personas con discapacidad es una de las grandes tareas que tiene que desarrollar un régimen político, un sistema político, porque los discapacitados son gente que tiene dificultades para conseguir su sustento. Ni siquiera se cumplen las leyes que establecían, viste que había puestos prioritarios para discapacitados, etcétera. Han caído 100.000 subsidios de discapacidad. Ahora, Nora, esto siguiendo tu línea de razonamiento, de pensamiento, si se analiza en el derecho penal, es un crimen lo que están haciendo. Es un crimen, es una postura de genocidio, porque este hombre Milei ha establecido cómo deshacerse de los sectores que le jorobamos, porque hay que poner plata, porque él necesita la plata para sus negocios, para su libra, para sus exportaciones, para sus inversiones de todo, para los sobreprecios que está pagando el clan Menem, por ejemplo, en prestaciones de PAM. Y él necesita la plata para esos negocios, los internos y los del gran capital. Entonces, se la agarró con nosotros, con los más desposeídos, primero con los jubilados, con los desocupados y ahora brutalmente con los discapacitados. Pero nosotros estamos dando batalla, estamos dando una fuerte batalla que ha marcado a qué venía este tipo. Entonces tendremos que seguir adelante para generar una gran lucha. Para eso tiene que jugar la CGT y la CTA, es hora de que convoquen paro general, que se frene la producción, que se golpee la economía, que se le golpee los bolsillos a los patrones, y entonces vamos a ver si no ganamos estas partidas. Vamos a ganarlas siempre y cuando los dirigentes políticos de los sindicatos convoquen a lo que hay que convocar, que es una acción de conjunto de todos los trabajadores. Gracias, Nora. Gracias a ustedes. La palabra de Nora Viallo, titular del plenario de trabajadores jubilados, esperando tener los votos necesarios, Carlos. Parece mentira, ¿no? Los votos necesarios para no avalar el veto de Milei. Hasta hace poco menos de una hora teníamos los 2/3 para rechazar los vetos en todo lo que eran las emergencias pediátricas para el Hospital Garrahan, también la emergencia en el sector de jubiladas y jubilados, y también la ley de moratoria. Estaban todos los votos, y ahora, de un minuto a otro, empiezan a faltar. ¿Hay otro coider? Le preguntábamos a Nora. Bueno, lamentablemente, el pasado inmediato lo dejan claro, ¿no? Este gobierno está haciendo lo imposible, y si tiene que comprar los votos para que no salga el rechazo al veto, lamentablemente lo va a hacer. Hace mucho tiempo, cuando empezó a hablarse de la insatisfacción democrática, hubo mucha gente que creyó que había que buscar alternativas a la política tradicional. Un porcentaje de esa gente terminó votando a Javier Milei por disruptivo. Ojalá que la sociedad pueda hacer de esto una evaluación y ver cuál es el resultado de su voto. En parte, el resultado del voto son estas políticas de ajuste a los discapacitados, a los jubilados, a los enfermos de cáncer, a las personas que necesitan todo lo contrario de un ajuste y sin embargo se convierten en víctimas de este experimento democrático con un presidente autocrático que desconoce y no tiene ningún problema en plantearlo así, las lógicas de la democracia, y es capaz de comprar la voluntad como si comprando la voluntad comprara un pasaporte rumbo al futuro. Gracias, Martín. Más adelante en el programa, si es necesario, volveremos a vos. Dale, cómo no, Carlos. Hasta luego. Martín Suárez agregándole los contenidos de la calle al programa. Más adelante en este programa, Marina. Bueno, vamos a hablar de una muerte compartida. Una muerte compartida es una obra de teatro que se está dando en el método Kairos, que es en El Salvador 4530. Vamos a hablar con Paulo Giuliano, que es el dramaturgo, pero actúan en una muerte compartida Laura Correa, Luciano Diani, Sergio Januzas, Patricia Guillermina Rosas y Facundo Salomón. La dirección también es de Paulo Giuliano y vamos a estar hablando con él sobre la obra, una muerte compartida que narra la historia de la familia Benavides y que tiene unos conflictos y subterfugios dentro de lo que es el detonante. La palabra Kairos tan griega siempre me trae a la memoria al padre Farinello. El Kairos del padre Farinello se llamaba su programa de televisión. Ahora que el mainstream con películas con actores famosos se burla de los curas que trabajan con los pobres, es bueno reivindicar a todos los que hacen su trabajo en lugar de burlarse del resto. O de financiar el trabajo, ¿no? Porque gobernar es crear trabajo.
Sin duda. En una concepción tradicional, nacional y popular, seguro. En este caso, ya verán lo que es gobernar. Bueno, más adelante vamos a hablar de lo que está sucediendo en el Congreso, porque está obviamente el rechazo al veto de discapacidad y el aumento de las jubilaciones, pero hay otros temas también en danza importantes. Hoy Guillermo Francos a la mañana se abrió el paraguas diciendo que así no se podía gobernar, en esta cuestión de que supuestamente el Congreso es destituyente si trabaja, ¿no? Y básicamente cumple, quieren cerrar el Congreso, ¿no? Les molesta, les incomoda frente al hiperajuste. Y en el mismo momento, además, hay denuncias contra el presidente, contra su hermana, contra Españolo, contra el clan Menem, por diferentes cuestiones muy complejas. Y vamos a intentar una comunicación con Valentina Bassi, que se comprometió a hablar con nosotros, pero ella está en este momento en la marcha, que es mamá de un chico con trastorno del espectro autista. Vamos a hacer todo lo posible porque ella está en este momento ahí en la plaza y nos dijo que iba a tratar de atendernos para contarnos cómo está la situación y por qué están peleando, lo que es medio como obvio, ¿no? Pero bueno, hay que seguir diciéndolo. Están básicamente un pequeño aumento, una pequeña mejora para personas que no tienen otra posibilidad de vivir que no sea cierta ayuda del Estado. Y escuché y vengo viendo el derrotero de Valentina Bassi, colega que queremos mucho, que estuvo cabildeando y hablando con bastantes senadores y diputados, senadoras y diputadas, y se fue dando cuenta en el momento que les pedía suplicantemente y encarecidamente que por favor no dejaran desmantelar la ANDIS y que no dejaran caer las ayudas para las personas con TEA, como bien dijiste, trastorno del espectro autista y también discapacidad, pero en el medida que iban diciendo que eso no afectaba al déficit, y después hoy le escuché diciendo, y si afectara el déficit, ¿qué? Que la gente, que por favor los legisladores dejaran de ver números y empezaran a ver personas y pusieran los pies en la tierra, claro, porque es realmente lo que está sucediendo, ¿no? Ellos inventan números diciendo que somos una nación superavitaria ahora, que es bastante polémico, y mienten sobre los números porque ni siquiera es que bajan la inflación, nos están empujando a una recesión muy grave que termina en catástrofe social. Da un poco de pudor y de vergüenza decir que grandes figuras culturales como Gustavo Santaolalla desde Estados Unidos, donde vive, o León Gieco, les están pidiendo a los diputados, por impulso de los familiares y las organizaciones que trabajen con la discapacidad, que repiensen dos veces, sobre todo aquellos que dudan si hay una moneda o no para obturar el proyecto, de vetar el veto y que la ley se convierta en realidad. En el caso de Valentina Bassi, que es una figura pública, con el padre de su hijo, Ulises Rosell, filmaron una película documental que está en cartel ahora y que ha producido un gran suceso para tratar de contar lo que hay detrás de la vida de un solo caso, de los miles de casos que hay de personas que necesitan, por su condición de vida, por la condición contra la que trabaja el gobierno de Javier Milei, el apoyo del Estado. Valentina Bassi pasó la noche en vela con muchas otras personas. En la vigilia. En la vigilia, frente a la Casa Rosada. Yo posteé algunas de las fotos que ese colectivo generó en la madrugada, mientras llovía, mientras vos dormías, mientras vos mirabas televisión, mientras yo trataba de conciliar el sueño, mientras otros pensaban qué calentitos que estamos. Muchísimas personas pasaron la noche en vela y hoy a las 11 de la mañana estaban ya frente al Congreso para pedir velas mediante, en una noche muy impiadosa, que el destino, que la providencia, que Dios, que Alá, que los senadores, que los diputados, que el presidente, que alguien escuche los reclamos de la gente que si no tiene pésimas condiciones de vida. A esto ha llegado la política de la crueldad. Agradecemos a los integrantes de la compañía que ponen en cartel Saverio el Cruel. Hicimos una nota esta semana. 50 funciones, no. Sí, 50 funciones exactamente de este clásico de Roberto Ar, que narra la crueldad en otra era, en la era de la crueldad de los años 30, y muestra cómo aquel que es objeto de la crueldad podría convertirse también en cruel. Cuidado con eso. Tendremos un poquito más adelante en el programa a Lucrecia Merico, cantora de tango y alrededores, que este domingo 24 de agosto al mediodía se presenta en el Club Social Cambalache. Tenemos también estos hermosos avisos para ustedes. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023.
Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Somos Radio AM530. La Patria no se vende con Carlos Polimeni en Lanús. Por entradas agotadas, nueva función. Y esto es para ti. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 31 de agosto a las 13, en Perón Perón, Avenida 9 de Julio, 1999, Lanús. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso, auspicia AM530. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. El próximo domingo, 24 de agosto, al mediodía, las 3 en el Club Social Cambalache, que queda en Defensa 1179, en el corazón de San Telmo, en lo que fue alguna vez la mansión de los Ezeiza, a una cuadra de Plaza Dorrego. Esta cantora se llama Lucrecia Merico, va a proponer un espectáculo de ingreso libre, pero con reserva, sin excepción, espectáculo al sobre. Hay almuerzo a la carta en el lugar, de tangos, cuentos y boleros.
La beta más trágica del tango, los amores descuidados. Cantamos y contamos historias de desencuentro. Lucrecia Merico y Gaby Minardi, con el guitarrista Juan Iruzubieta, serán los anfitriones de la jornada, porque no será una velada, sino una jornada en pleno giorno, en pleno día. Lucrecia, gracias por haber venido a la radio. Gracias a vos por estar acá por primera vez, es un placer. Bien, muchísimas gracias, Juan, gracias por estar aquí con nosotros. Sobra repertorio, ¿no? Y de estos temas de amores descuidados, yo creo que la mayoría de los tangos hablan de los amores descuidados, y si también los boleros, porque a ver, generalmente viste que los autores escriben cuando están mal, o sea, es muy difícil que alguien feliz se ponga a escribir sobre el amor, lo escribe cuando ya pasó, en general en el tango por lo menos pasa eso. Una vez había una reunión cumbre entre Charly García, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez, y a ver, uno de los tres dijo que acababa de separarse y que estaba re mal, y uno de los otros dos le contestó: grabá un disco. Tal cual, es así, es verdad. Escribí canciones, de hecho algunas de las canciones más importantes o algunos de los discos más importantes de algunos de los mencionados son posteriores a un gran dolor. Exactamente, pasa, pero es como cuando uno se pone, no sé, a escribir algo, uno escribe después del amor, ¿viste? Claro. En el amor no te pones a escribir. Cualquier cosa, no digo que ser un poeta tenga que ser. Cualquier persona que se ponga frente a un papel va a escribir cuando está mal. Es decir, ay, estoy feliz, qué feliz que estoy. No, cuando estás feliz vivís la felicidad, digamos. No perdés el tiempo escribiendo. No, creo estás yo. Amando en ese momento, no estás Tal escribiendo. Cual, imagínate perder el tiempo, esperá que dame un papel que voy a escribir No. Bien, habrá de todo en la Viña del Señor, porque también hay muchísimas otras canciones alegres. Hay gente que sigue enviando cartas de amor o que escribe poemas cuando está enamorado y después se acoge a los beneficios del silencio para Tal no cual. ser traicionado por su propio dolor, También. que es todo un asunto. ¿Quieren empezar a tocar y cantar acá? Pero claro. Algunas de estas canciones desesperadas, de estos amores descuidados. Y mira, por ejemplo, hay un tango que habla de una desesperación más profunda, ¿no? Que también va a estar incluido, que es de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo, se llama Desencuentro. Bien, nada menos. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? El hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, temblas por dentro. Todo es cuento, todo es vil, y en un corso a contramano un grupí trampeó Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Según Guillermito Fernández, que no solo es un cantorazo, sino un estudioso de la historia del tango, el autor, Cátulo Castillo, le contó una vez que Desencuentro, firmado por Cátulo y Troilo en 1962, es una obra netamente relacionada con
el golpe de Estado de 1955 y las persecuciones a aquellos que se habían pronunciado públicamente por el peronismo. Cátulo Castillo, después del 55, tuvo que irse a vivir fuera del país, vivió en Chile una parte, y cuando volvió, bueno, la industria le proponía que escribiese tangos abolerados. Sí, claro. El tango había pasado de moda según las discográficas, etcétera, etcétera, y se necesitaban otras temáticas. Y específicamente esta idea, quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón, habla del cáncer de Evita. Se rieron de tu abrazo, el abrazo de Evita y el general, y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. No lo podía decir así tan claramente, pero esta parte del tango está claramente inspirada en eso. Entonces ya vemos que el dolor, el desencuentro, a veces no es por el amor personal, por el amor individual, sino que puede ser el desencuentro con lo colectivo y el topetazo con el horror, aunque en la poética no siempre se puede decir todo, sino que se sugieren cosas. Es muy clara la idea, te hundieron el arpón y te dolió hasta el riñón porque ahí tenía el cáncer de Evita. Es verdad, qué bárbaro, vos sabés que no lo sabía yo. Yo por eso lo cito a Guillermito Fernández, porque él cita, y lo ha hecho acá en el programa, una conversación con Cátulo en que le preguntó ¿cómo escribiste esto y qué significa? Y a lo mejor a la hora de cantarlo y sobre todo de comprenderlo, como La Última Kurda, hay elementos ahí que hay que revisar sobre el contexto y la época. Es muy interesante lo que acabas de decir, porque cada uno, es verdad que cada intérprete nos hacemos una historia con los temas para poder interpretarlos, ¿no? Obviamente, lo que en mi caso personal, yo veo a dónde me llega el tema, a qué lugar de mí me llega el tema, y desde ahí hago la historia y creo una historia propia, porque como casi nunca se sabe el autor en qué estaba pensando, a quién se lo dedicó, qué hizo. Y bueno, yo me siento que tengo que hacerme una historia propia, si no es muy difícil interpretar en vacío, o sea, claro. Realmente no se puede interpretar en vacío. Viste que hay una teoría en el arte que afirma que la obra vale por sí misma, que no importa el contexto, que la Gioconda vale por sí misma, pero si uno estudia el contexto, no importa. O, por ejemplo, este tango es bastante discepoliano, ¿no? Por el escepticismo o el nihilismo, pero la obra nihilista y escéptica de Discepolo corresponde a la década infame. Exactamente, a los años en que él, que era anarquista, todavía no existía el peronismo, miraba el mundo con el desagrado del que ve que se fue todo al carajo. Por eso escribió Gira Gira y Cambalache, escribió en un contexto que justificaba. Más adelante, del 45 al 55, no hubiese escrito Cambalache, porque ese desorden empezó a ordenarse ante sus propios ojos. Es verdad eso, es verdad. Eso sí sabía que en esa década empezó a escribir, pero realmente es verdad que no hubiera podido haber escrito lo mismo en la época de Perón, digamos. Exactamente. No hubiera podido hacer eso. Ahí era más sobre Tania, entonces, sobre su tormentosa relación de amor que sobre la sociedad. Y entonces sí vale estudiar el contexto antes de cantar una canción para darse cuenta uno de qué está cantando o desde dónde quiere cantar, ¿no? Es verdad, es verdad. Cuando vas a hacer una obra de teatro también estudias el social histórico, donde fue escrita y el contexto en el que vivía el escritor, ¿no? Siempre es bueno. Claro, recién hablábamos de Saverio el Cruel, que es una obra de arte en la década infame, en una era de la crueldad, después del primer golpe de Estado. Claro, se puede interpretar mejor el texto y la canción ni hablar. Si la representás ahora, tenés que ver que hay otra era de la crueldad, supongo yo. ¿Y uno se cansa de cantarle al desamor? No, porque cada vez que, en mi caso personal siempre hablo, ¿no? Cada vez que yo tomo un tema tengo la costumbre, bendita digo yo, de tomarlo como si fuera nuevo. Yo cada vez que lo agarro es como si yo no lo conociera, es una trampa que le hago a mi cabeza. Entonces me lo voy contando, así como lo voy contando, lo voy descubriendo en el momento. O sea, tengo una formación actoral, entonces eso ayuda a esto que estoy diciendo, tiene mucho que ver con lo que yo estoy diciendo. Lo descubro en el momento, es como si estuviera interpretando una obra de teatro y que nunca el personaje está igual cada día, digamos, siempre es distinto. A mí me pasa eso, por eso no me canso nunca de cantar los temas. Yo puedo cantar 14.000 veces un tema que no me cansa, me gusta, y como elijo el repertorio por gusto, digamos, porque voy eligiéndolo de acuerdo a lo que me gusta, no me canso nunca, no me canso. Lucrecia, respecto a este domingo 24 de agosto, en el Club Social Cambalache, un lugar hermoso de la ciudad de Buenos Aires, el patio más lindo de la ciudad de Buenos Aires, el espectáculo es de ingreso libre, pero con reserva sin excepción. ¿A dónde hay que reservar? Bueno, en el Club Social Cambalache, que pueden entrar en las redes, digamos, en cualquier parte de las redes, porque la gente de Cambalache mira sus redes y ahí está, o www.clubsocialcambalache.com, ahí también lo pueden reservar.
reservar. Y al sobre significa que al ingresar le dan a cada persona un sobre y después cada uno pone en el sobre lo que le parece. Exacto, como si fuera una gorra, digamos, pero en vez de gorra es un sobre, Más es prolijo. el sobre, más prolijo. No, ¿viste? y para esta época es muy bueno porque como hay que votar el 7 de septiembre, el 26 de octubre, está bueno la palabra, ¿no? Ir acostumbrando. Por eso no queremos decir, y no queremos usar la palabra gorra también. Exacto, y no Claro. la palabra gorra. Es Bueno, bien. sobre Está tampoco bien, está tan connotada, denodada. Es un no buen podemos ensobrado decir, en este no, caso. que no sea peyorativo, ¿no? A quien vaya a asistir al espectáculo, a este o cualquier otro espectáculo con sobre, sean generosos con los artistas, que les dejan abierta la posibilidad de que sea lo que ustedes crean. Lo dejo a tu criterio, diría una pensadora argentina, pero la verdad es que pensadora contemporánea. ese criterio siempre hay que tener al respecto la bonomía, en la medida en que uno pueda, de pensar que uno debería pagar lo que a uno le gustaría que le paguen a uno por una tarea, por un quehacer artístico, etcétera. Uno debería comunicar también pensando que el asunto es si nosotros estuviéramos del otro lado y que eso es un viaje de ida y vuelta. Les pedimos como si estuviéramos en Cambalache a las 14:50, Bueno. una más para no joderlos más. Pero cómo no, entonces vamos a hacer una historia de amor también, un amor descuidado, pero tiene la ironía y el humor de los tangos reos, de la década del 20, del siglo XX, digamos, y este tango lleva por título ¿Qué querés con ese loro? Me largaste sin decirme hasta la vista, como un cobarde desgraciado sin corazón. Una noche fuiste a ver una revista y no volviste al terminarse la función. Me han contado que te engrupió una bataclana con las ojeras muy pintadas de azulao, flaca y lunga, un trajecito con bananas y una tirita sujetando el estofao. Y me has cambiado, gran desgraciado, por ese escuálido loro. Te has agenciado a un bacalao con un perfil de yovaca y te has armado, tené cuidado y escabullí tu tesoro, porque es tan fiera, atorranta y fulera la vela perrera. Y adiós, según dicen las personas de buen gusto, ese esperpento que tu amor me ha disputado es un bagre que a cualquiera le da un susto si te lo cacha por la noche descuidado. Y aseguran los que han visto a tu adorada meterle el diente cuando está en el tropezón, que es mejor que convidarla a una morfada, comprarle un traje y un tapado de bisón. Y me has cambiado, gran desgraciado, por ese escuálido loro. Te has agenciado a un bacalao con un perfil de yovaca y te has armado, tené cuidado y escabullí tu tesoro, porque es tan fiera, torranta y fulera la vela perrera. Y adiós. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué bien que funciona el coro solista en este caso, ¿no? que es aquel que produce el efecto cómico. Claro, bueno, en público esto es lo que obligo a la gente a gritar, a hacer una catarsis en ese momento. Digo, griten toda la bronca que tengan. ¿Pero con qué consigna? ¿Qué gritamos? Loro y vaca. O sea, en el momento que yo digo loro, todo el mundo, y te juro, se viene abajo, todo el mundo, loro, vaca. A ver, probemos, así hacemos como ensayo con Y me el has cambiado. público. Y me has cambiado, gran desgraciado, por ese escuálido loro. ¡Loro! Te has agenciado a un bacalao con un perfil de yovaca. Y te has armado, tené cuidado y escabullí tu tesoro, porque es tan fiera, torranta y fulera la vela perrera. Y adiós. Gracias al coro, che. ¡Bravo! ¡Qué grande participar! Bueno, el tango relacionado con la tragedia griega, ¿no? Así es. Un protagonista y un coro que comenta la acción, más o menos. De eso aprendió un montón de gente, un montón de cosas. Lucrecia Merico, ¿qué significa para vos estar en la radio de Madres de Plaza de Mayo? Y significa realmente, lo llevo en las Madres de Plaza de Mayo. Yo trabajo en el ECUNI, soy de las que resisten en el ECUNI, junto con el grupito que somos, y estar en la radio
Radio de las Madres para mí es un honor, me honra, me hace sentir orgullosa y me da mucha felicidad que exista un espacio, un medio que sea de nuestras queridas madres. Bien, este viernes, hablando de Lecuni, fue su primera directora, Teresa Parodi, concluye un ciclo muy importante de conciertos en Hasta Trilce con un nuevo recital de entradas completamente vendidas. Me pidió esta semana Teresa, mientras estaba en Mar del Plata, que fuera a oficiar de presentador. Qué lindo, buena invitación. En Hasta Trilce, nuevamente voy a hacer eso, ya lo he hecho más de una vez con Teresa. Hermosa invitación de la Tere. Así que la menciono ahora porque vamos a pasar una canción de Lucrecia con Teresa Parodi, advirtiéndoles además que ya no hay entradas, como pasó durante todo este ciclo, para que se vea también cómo hay un público que, en lugar de quedarse mirando televisión, concurre y apoya con su presencia a los artistas que en este momento se la juegan por sus ideas en lugar de hacerse los osos. ¿Qué significa Teresa para una cantora? Bueno, Teresa es el folclore para mí, así te lo digo. Es amiga mía, la adoro, pero más allá de eso, es el folclore mismo. Es la gran madre del folclore en este momento, ¿no? Para mí. La canción que comparten se llama Somos del Sur. Gracias, Juan. Gracias, Lucrecia. Gracias a vos y a ustedes. Muchas gracias. Es bueno poder abrir así las puertas del corazón. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza
cura y renueva. Donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Roberto Caballero está en AM530. Máximo Kirchner, lo saludamos, está presente aquí en la 530. Gracias, Máximo, por venir. La Argentina hoy, como está planteado, es un territorio en disputa. Y yo quiero que sea de los argentinos y Argentina. Claro. Después adentro los habemos peronistas, no peronistas, habemos de todo después. Pero se decide acá, porque la que decide es la sociedad argentina. A las 8, Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kusnir. Entradas por Alternativa Teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Paren el mundo, me quiero bajar. Estoy haciendo cosas importantes. Estoy escuchando radio. Y a las 15:16 la espera Marina Glesser, señorita Marina Glesser, su nota. Así es, Carlos, hablábamos de Una muerte compartida, es una obra de teatro que se está dando en el Método Cairós, en el Salvador 4530 de esta capital federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es los sábados hasta el 30 de agosto a las 22:30 horas, pero ahora vamos a conversar con su director y su dramaturgo, Paolo Giuliano. Él es docente, director y licenciado en teatro de la Universidad Nacional de Córdoba, la UNC. Así que le damos la bienvenida a Paolo para que nos cuente un poco de esta obra que ha escrito. Hola, Paolo. Marina Glesser, Pablo Hacker, Carlos Polimeni, te damos la bienvenida en la M530. Somos Radio, la radio de madres, la radio de EVE. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan todos? Mucho gusto. Gracias por este espacio que lo valoro un montón y gracias por la invitación. Es una alegría para nosotros conversar con vos sobre Una muerte compartida, que es esta obra que estás dirigiendo y que escribiste en el Método Cairós. ¿Qué te llevó a este relato de violencia, si se podría decir, intrafamiliar, no? Claro, bueno, Una muerte compartida surge en el 2015 con el travesticidio de Diana Zacayán. Yo vivo acá en Caballito. El travesticidio de Diana pasó cerca de casa, en el barrio de Flores.
y fue todo muy horroroso, digamos, porque como ya muchos conocen, Diana es una gran referente por la lucha del matrimonio igualitario. Y hoy, cuando se dio la posibilidad de esta entrevista, me pareció muy fuerte que hoy justo es el día del activismo de la diversidad sexual. Y bueno, justamente nuestra obra abarca esto, lo que implica nuestra identidad, las identidades del colectivo LGTBQI+, y cómo cada día en nuestro país están más violentadas por el sistema en el que estamos inmersos, y cómo eso modifica el futuro de nuestras existencias. Claro, no es resistir sino existir, porque bueno, esta proliferación de legitimidad de violencia por parte de la política pública del gobierno actual, electo igual por mayoría popular, prolifera, digamos, hacia las identidades que están siendo vulneradas por la ola de homofobia que hay legitimada desde las políticas. Eso querés contarnos, y está bueno que vos activamente desde las artes escénicas puedas poner esto en el tapete, pero una muerte compartida habla particularmente de esta situación de vulnerabilidad en la que la comunidad hoy se está viendo inmersa. Sí, eso es lo que refleja nuestra obra, habla de las violencias que no solamente sufre nuestro colectivo, del que también pertenezco, sino también cómo vamos naturalizando la violencia, diferentes tipos de violencia en los vínculos afectivos, sexoafectivos, en los vínculos familiares, y eso es como un reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿viste? Marina, lo que viene pasando con la obra es muy fuerte porque nosotros estamos estrenando ahora nuestra 4ª temporada. La obra fue creciendo, bueno, se estrenó en el gobierno de Alberto, y imagínate, con el correr de los años, los crímenes de odio también se fueron aumentando. Hoy estamos en un gobierno que nos ha tratado de pedófilos a los homosexuales en Davos. Todo el tiempo sufrimos algún tipo de ataque a los colectivos minoritarios, como por ejemplo hoy están haciéndole el frente, digamos, las personas discapacitadas para que no se dé esto del veto. Y bueno, la obra intenta esto, intenta reflejar la violencia, cómo repercute en los vínculos más cercanos, ¿no? Y cómo el amor es siempre un escudo, un estandarte para enfrentar todo esto. Entonces el amor también tiene un lugar muy importante en la obra, y es muy importante esto que pasa en los espectadores, ¿no? Que salen emocionados hasta las lágrimas, que la obra haya llegado a lugares que nosotros no pensábamos, como Cuba, La Habana, como Miami, lugares que por ahí, imagínate, hoy en Miami las personas trans se les dieron de baja sus DNI. Esto ha modificado para nosotros mucho poder reflejar algo que hoy, por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad y tenemos este derecho ganado, pero que lo estamos defendiendo constantemente para que eso no se pierda, saliendo a la calle, poniéndole el cuerpo. A la identidad de género, decís, ¿no? A la ley de identidad de género. Claro, porque Trump dio de baja, viste, los DNI de las personas trans allá en Estados Unidos. Sí, todavía estamos en Argentina, esperemos que eso no derrame. Tal cual. Pero eso, Marina, es re loco que estemos intentando defender derechos conquistados, donde ya sabemos que hubo un montón de personas que quedaron en el camino en esta lucha, que siempre estamos luchando con algo, si no es con una pandemia, con el Estado que niega nuestras existencias, nuestras problemáticas. Hoy hay muchas personas... Sí, oye, perdón, te interrumpí. No,
que iba a decir que hoy hay muchas personas del colectivo nuestro que no reciben también la medicación del VIH. Bueno, es todo el tema, todo el tiempo es un tema de sobrevivir, ¿no? Entonces la obra, en cierta forma, también habla de cómo se sobrevive a esta vida, a esta sociedad, y cómo el amor entra para para hacer nido, para abrazarnos. Sí, bueno, así que bueno, está espectacular que el teatro te lleve a poder generar algo amoroso y que eso sirva como escudo y defensa, pero ¿crees que un poco lo que sucede tiene que ver con el miedo y el prejuicio a la alteridad, a que el otro pueda ser distinto y eso le reprime la existencia, como vos decís? Porque lo que es injusto de escucharte, que estás recontra formado como actor, dramaturgo y docente, director y licenciado en teatro, en artes escénicas, y que pones en escena esta problemática que nos estás contando, me parece que se ven vulnerados esos derechos adquiridos, pero estás diciendo que están haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder sobrevivir. ¿Te parece que cómo se vence el prejuicio del otro o el miedo del otro a esa propia existencia que aunque deseen, no la pueden suprimir? Mira, está buenísima esa pregunta porque es lo que me llevó también a producir y a montar este espectáculo. Y creo que algo de nuestra condición humana es prejuzgar, porque es el mecanismo de encarar el mundo, ¿no? Para interpretar el mundo a veces tenemos que prejuzgar lo que está frente a nuestros ojos para darle forma, para entendernos, para pertenecer. Entonces hay algo que es inevitable, que todas las personas prejuzgamos antes de conocer. El tema está cuando conocemos a un otro y el otro nos dice, bueno, yo soy de esta forma y me gustaría que me llamen de esta forma, o yo siento de esta forma, o yo amo de esta forma. Y el tema pasa cuando la persona en la que estamos construyendo este vínculo, si empieza a ser más cerrada, a no ser amoroso, con la forma que uno ve el mundo, siente, porque nadie, cuando nace, esto para mí es muy importante, cuando nacemos, nosotros traemos una sexualidad, traemos algo que no lo elegimos. Nacemos así y elegimos la forma de cómo vivirlo. Y ahí hay una equivocación muy grande de que todo el mundo piensa de que, no sé, las personas trans, los homosexuales, podemos llegar a elegir qué tipo de sexualidad queremos, ¿no? Yo nunca hubiese querido elegir una sexualidad que me iba a poner en riesgo frente a otros, por simple el hecho de ser una persona gay, ¿no? Hay una mala interpretación a veces y eso tiene que ver con el desconocimiento, con el odio, con la falta de empatía, con cosas que tienen que ver con lo que uno siente. Básicamente es eso. Entonces creo que hoy nos falta un poco más de empatía, eso es lo que nos pone en riesgo, la empatía con un otro, con lo que siente, con lo que mira, con las dificultades que también tiene su existencia. No sé, pienso hoy en los pibes que atraviesan algún tipo de discapacidad y hoy el gobierno le está diciendo de que esa discapacidad les puede traer un problema para el financiamiento del mismo Estado, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo uno con algo que no elige puede llegar a ser el problema de otros, ¿no? Claro. Eso es algo de lo que no se puede cambiar, y aparte es lo que uno siente, lo que uno trae con uno mismo. Me parece que son cosas muy dificultosas que estamos atravesando hoy en esta sociedad donde la empatía por muchos momentos escasea.
Qué claridad tenés, Paolo Giuliano. Vamos a ir a ver Una muerte compartida, esta historia de la familia Benavides, donde Nora llora la muerte de su hija Laura, cuya supuesta causa fue una enfermedad, y sin embargo la llegada de Marcos, su otro hijo y desconocido para el pueblo, sacude esa versión oficial de la muerte de Laura, y una serie de eventos inesperados obligan a Nora y a los habitantes del pueblo a cuestionar sus prejuicios sobre la identidad y la verdad. Gracias por defender tu propia identidad y a la vez la identidad de tantos otros y otras y otres, y sobre todo poder empatizar y entender las situaciones de los compatriotas, que no son ni más ni menos que uno mismo, en definitiva, y eso nos enseña también mucho el teatro. Los sábados a las 22:30 en el Método Cairós, sos el dramaturgo y el director de esta obra, y te queremos agradecer mucho este ratito que conversaste con nosotros. Marina, yo quiero agradecerles a ustedes porque cada vez que me dan este espacio, la gente me escribe de todo el país, o sea, son muy escuchados, la radio tiene un alcance maravilloso, se han acercado espectadores de otras provincias a ver la obra, es maravilloso lo que sucede y valoro un montón este espacio donde ustedes llevan el arte a los hogares, donde reflejan nuestras existencias, nuestras problemáticas, y sobre todo acercan el teatro, que también hoy es un espacio que está haciendo resistencia frente a un montón de causas que también la están luchando a diario. Así que les agradezco un montón a todos ustedes. Un gran abrazo y aguante esa trinchera ahí en el Método Cairós. Vayan a ver Una muerte compartida. Estuvimos conversando con Paolo Giuliano los sábados a las 22:30 en El Salvador 4530. Un beso muy grande, Paolo. Gracias. La capacidad de comunicar bien, Paolo ahí con nosotros, la capacidad de comunicar bien aquello que se piensa mucho y puede procesarse después. 15:29, ya seguimos. Somos Radio. AM530. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. Y 32 minutos, señor Pablo Hacker, en acción ahora. Bueno, muy bien. El Congreso está sesionando en este momento. Son varios temas. Los dos, todos son importantes, pero hay dos centrales que tienen que ver con voltear el veto del presidente a dos asuntos que son fundamentales, que es una
suba, digámoslo, pequeña, piensen que Ínfima, el bono pasaría para los jubilados de 70.000 a 110.000 pesos. No, yo lo tengo clarísimo, mi mamá es discapacitada y jubilada de la mínima. Claro, así que... pero piensen 40.000 pesos. ¿Qué compras? No, olvídate, nada. Es, digamos, lo que se gasta en un mes de internet. Si uno tiene la posibilidad de ir a comer afuera, probablemente sea, digamos, ni te alcance para una cena para dos. Son 2 cajas de algún analgésico. Es realmente poco. Es increíble que todavía haya diputados que crean que están haciendo algún bien a la patria, digamos, si sostienen el veto de Javier Milei. Tengamos en cuenta, yo voy un poquito para atrás, que haya un veto significa que ya se trató esta ley en diputados, en senadores, se aprobó, o sea, los representantes del pueblo. Yo insisto en esto porque a veces nos olvidamos, ¿no? Los diputados, los senadores representan provincias y ciudadanía y están en el Congreso para defender nuestros derechos y para justamente hacer un contrapeso con algunas cuestiones que tienen que ver con el Ejecutivo. Bueno, decidieron, porque es obvio que un jubilado no vive, tampoco va a vivir con 330.000 pesos y 110.000 pesos de bono, ¿no? O sea, no le arregla la vida a nadie. No. Pero de repente le permite... Se lo mejora un poquito. Se lo mejora un poco, le ayuda quizás a poder comprar un poco más de carne, a comprar un poco más de remedios. Es muy poco y ya lo dijo el Pitu Salvatierra y siempre lo recuerdo, porque si realmente el equilibrio fiscal de nuestro país depende de ese magrísimo aumento de los jubilados, estamos muy mal. Entonces, con respecto a esto, son Por dos... eso, es una falacia libertaria. Es una falacia absoluta, pero además, mira esto, Marina, en estos días habrán visto las cuestiones, lo digo rápidamente porque tenemos conectado a Fabián Waldman desde la marcha, rápidamente, este tema de chupar los pesos que había en la plaza, secar la plaza, como se dice, justamente para mantener el dólar planchado hasta octubre. Eso es lo que está tratando de hacer el gobierno y lo que están haciendo es sostener o retener estas pequeñas mejoras para discapacitados, personas con discapacidad y jubilados, para seguir sosteniendo este falsísimo y por todos lados hacia agua modelo económico. Pero para hablar de esto estamos con Fabián Waldman desde la Plaza de los Dos Congresos. ¿Estás ahí, Fabián? ¿Cómo estás? Pablo Hacker. ¿Qué tal, Pablo, Carlos, Marina? Efectivamente, falta poquito para que ya se emita el voto en este en la primera levantada de manos que tiene que ver justamente con el aumento, en la posibilidad de que se aumente el sector de discapacidad. Estoy con Valentina Bassi, siempre la confundo. Valentina Bassi, ella ha sido una de las principales impulsoras de esta medida, luego de conocido el veto del presidente Javier Milei. Y bueno, se está por votar. ¿Qué expectativas tenés, Valentina? Bueno, la verdad que estamos re preocupados, por eso somos tantos acá y nos quedamos a esperar, porque está muy jugado todo y necesitamos que los diputados rechacen el veto. Escucha, Pablo. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Pablo Hacker te saluda. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ustedes están desde hace un montón de tiempo, pero anoche particularmente con la vigilia, están reclamando que parecería no ser necesario repetir, pero bueno, que es básicamente mejorar un poquito la situación de personas que tienen dificultades. Vos lo sabes de cerca, por tu hijo Lisandro, hay una película de presente continuo que hizo Ulises Rosell, que refleja esta situación. En el día a día, ¿qué pensás que esto puede ayudar a las familias que conviven con personas que necesitan una ayuda del Estado? ¿Y qué pensás de la gente o de los diputados que están rechazando o apoyando el veto del presidente? Discúlpame que lo último no te escuché. Claro, te decía la opinión con respecto a los diputados que están rechazando o en este caso apoyando el veto del presidente, rechazando la mejora para las personas con discapacidad. Sí, la verdad que no se entiende. Nosotros estuvimos hablando con varios diputados y diputadas, muchos dicen que sí, que van a votar en contra del veto y después cuando los que dicen que dudan o que van a votar a favor del veto no tienen mucho fundamento. Hablan del déficit fiscal, del déficit cero. Esta ley no afecta el déficit fiscal, o sea, realmente a veces me parece medio un diálogo de sordos, pero bueno, la verdad que necesitamos que reflexionen, que nos miren, que sepan que somos personas, que tenemos derechos, tanto sus cuidadores como las personas con discapacidad, y que voten en contra de este veto. Bueno, en este momento la información que tenemos es que todavía está peleado la posibilidad de rechazar el veto. Digamos, ustedes desde allá afuera, ¿cuáles son las sensaciones? Hay un montón de actores que han salido
a respaldar esta ley. ¿Qué pensás, digamos, que puede modificar o no la presión que se está ejerciendo desde la calle, que es algo que todo el tiempo trata de frenarse por parte del gobierno, y de cómo sucede con los jubilados, pegarles, cortar las calles? ¿Qué sensación te genera toda esta cuestión en las calles? Sí, la verdad que no nos queda otra más que estar en las calles. Si no, ¿qué hacemos los que tenemos hijos con discapacidad? Claro. ¿Esperamos que cierren las escuelas y que nuestros hijos se queden sin sus apoyos? O sea, no tenemos otra salida. Esta ley era completamente evitable si el Ejecutivo cumplía la ley ya existente. O sea, si subía los aranceles, si ordenaba las pensiones, pero no hay diálogo, no hablan con nosotros, no aumentan los aranceles. O sea, 0 este año, ¿no? Pero ni siquiera se reúnen, ni siquiera nos escuchan. Entonces no quedó otra más que la ley de emergencia en discapacidad, y no quedó otra más que estar en la calle, porque realmente yo no tengo ganas de estar acá. Yo quiero estar con mi hijo, yéndolo a buscar a la escuela, jugando, llevándolo al parque, pero son sus derechos. No nos queda otra más que estar acá. Valentina, Marina Iglesias te saluda. ¿Cómo andás, Valen? Hola, ¿cómo estás? Bien, primero agradecerte que estés ahí, porque tu nombre y tu visibilidad y la lucha es por la tuya, pero también por la de todos y todas, que son muchos y que se ven muy afectados por esta crueldad, ¿no? Porque te escuchaba en varios reportajes que venís cabildeando y hablando con varios senadores y diputados, senadoras y diputadas de distintos partidos, y que en el momento te encontraste diciendo, no, pero bueno, para que no afecte el déficit fiscal y el déficit cero, y después dijiste, bueno, pero si lo afecta, ¿no? Las prioridades son que nosotros somos personas, no números, y absolutamente. Que en esa absolutamente, sí. En esa coyuntura, ¿no? ¿Cómo hay algo que tal cual lo que vos decís, me la pasé diciendo, che, esto no afecta al déficit fiscal, esto no afecta al déficit cero, y después en un momento digo, che, ¿y si lo afectase? No se puede pagar el déficit cero con la piel de las personas con discapacidad. Está mal hecho el déficit cero si es así. Claro. Hay algo en donde en un momento ya me cansé de decir que no afecta. Claro, no, pero tenés razón. Si bien no afecta, si no hay plata, como dicen, que mentira, porque plata hay, la usan para otras cosas, hay otras prioridades, consíganla, porque las personas con discapacidad tienen derecho a tener una vida digna. Y la verdad que los diputados hoy tienen el poder de ofrecerle a las personas con discapacidad y sus cuidadores una calidad de vida mejor, o entorpecérselas y arruinárselas. Hoy tienen ese poder. A veces creo que ni se dan cuenta que tienen tanto poder, o sea, que tienen tanto poder sobre la gente, ¿no? Por eso estamos acá expectantes. Bueno, clarísimo. Además, esos diputados luego van a volver en un momento a la calle. Muchos de ellos terminan su mandato en diciembre. Yo me pregunto cómo hacen luego para mirar los ojos a cualquier persona y decir, para irse a la casa a dormir después de... Tranquilos. Mientras vemos además los gastos que se hacen en sostener el dólar, por ejemplo. Pero, Valentina, bueno, más que nada agradecerte. Apoyarte, mandarte un fuerte abrazo y bueno, que ojalá todos los representantes del pueblo escuchen a las personas como vos y a todas las personas que están pasando situaciones que necesitan el apoyo del Estado para poder salir adelante. O que ya para nunca más ser la variable de ajuste, ¿no? De un modelo. Por favor, claro, por supuesto. Es así, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Bueno, como última pregunta, le voy a hacer aquí, ahora sí, a Valentina. Leandro Santoro denunció al comienzo de la sesión los audios del titular de la ANDIS hablando de coimas que cobra Karina Milei por valores realmente significativos, y en Casa Rosada hoy no negaron esa situación. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la administración de justamente aquellos que tienen que proveer los subsidios? Sí, la verdad que los audios sorprendió un montón, que nadie diga nada sorprende aún más. Lo que yo sabía de Españolo hasta ahora era que, primero, que le había dicho a un nene de 12 años porque los personas con discapacidad no pagaban peaje y ellos sí, y después que nos negó absolutamente todo tipo de diálogo con las personas de discapacidad. O sea que ya lo que sabía era, no tiene idea ni tiene ganas de tenerla, sobre la vida de las personas con discapacidad. Y bueno, y esto de los audios, la verdad que, Es mucho. Bueno, te dejamos ir a escuchar es un montón. Porque ya, gracias. Muchas gracias. Porque ya Carlos se está por votar dentro del recinto, y aquí la expectativa aumenta minuto a minuto. Te cuento que por suerte hay algo de sol también, con lo cual la posibilidad de estar un poquito más relajados con respecto al viento, al tiempo, ha sido también importante. Están una rueda escuchando a través de un parlante
lo que está pasando dentro del recinto con un megáfono, no un parlante, perdón, con un megáfono y transmitiendo. Y de alguna manera, bueno, todos los familiares parando el oído a ver cuál es el resultado, en principio que parecería ser alentador, más teniendo en cuenta la última declaración del gobierno y el tuit de Adorni, en el cual dijo que reconocían que debían haber aumentado, Carlos. Bien, es bueno que eso trascienda al mismo tiempo, incluso para los que están dentro del Congreso. Fabián, gracias, Un abrazo, hasta luego. Quiero decir, para el que no lo supiera, que Valentina Bassi fue uno de los familiares de personas con discapacidades que anoche pasó la velada entera de vigilia con velas mientras llovía frente a la Casa Rosada, en un gesto al mismo tiempo desesperado, poético, militante, que ojalá cunda como ejemplo entre todas aquellas personas que privilegian sus comodidades antes de la salida a la calle o la expresión en público de lo que piensan, y de una u otra manera se convierten en cómplices así de lo que está ocurriendo. Y sí, también aquellas personas que esa visibilidad, que eso que vos decís como poesía, militancia y visibilidad del conflicto, también le genera rechazo porque nunca ellos se pondrían en una situación así porque creen que no les va a tocar o no les va a pasar. Hay una certeza única y está bueno para esa gente que no siente empatía con la gente que está en vigilia por reclamando sus derechos porque la militancia le parece mal, que van a morir. Esa certeza de que todos vamos a morir es que todos vamos a morir. Senadores... y que la dignidad de la vida no se negocia, que la vida no se negocia y que la democracia tampoco, aunque la militancia no te guste, Sí, hay senadores y diputados que después van a tener que ir a hospitales, y digo, ¿con qué cara van a pedir atención? O van a... Hace poquito también escuchaba una senadora que decía, ¿cómo que todos los chicos se tienen que atender en el Garrahan? Sí, o madres que exponen a sus hijos activistas, o que la militancia, como al juez que no le dio la razón a Ian Moche, ¿no? Que le decía permitió, como la militancia, la militancia tiene un costo, ¿no? Como si vos por ser famoso tuvieses que tener un paparazzi 24/7 en la puerta de tu casa o esas cosas. Esa es una senadora de Córdoba, provincia en la que vive Luis Juez, que algo sabe de las cuestiones de discapacidad, por ejemplo, ya que tiene una hija en su propia familia con estas características, y parece que hay gente que puede disociar muchísimo, ¿no? Su propia vida de lo que debe hacer representando a una sociedad que lo vota para eso. Es posible que este capítulo de la ley de emergencia en discapacidad, el gobierno no aumentó su presupuesto de 2023 y las cosas aumentaron más de un 300%. Y destruyó la Andis, ¿no? Sea una batallita así, pero una batalla ganada un poco más adelante a lo largo de esta jornada. Ojalá sea el ejemplo para mucha gente que consustanciada con este modo de proceder de familiares y también de senadores y diputados, se entienda que hay que dar las peleas, que no hay que resignarse a que te digan que no, a que te veten, que hay que dar las peleas porque la razón está de un lado y no está del otro lado. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Hace muchos años, en una hermosa canción sobre la amistad, el gran Morris escribió sobre su amigo Pipo: vos tenés un monumento dentro de mi corazón, no hace falta decir mucho más. Ayer la Universidad de Buenos Aires, la más prestigiosa de las universidades de América del Sur, pese a los embates del gobierno de Javier Milei contra la educación pública, honró con un doctorado honoris causa a Charly García. Es decir, pasó en limpio un asunto que está en el ADN de la sociedad que la rodea. Lo primero que pensé es, tarde se dieron cuenta, pero es buenísimo que se den cuenta. El doctorado honoris causa
Es un título honorífico que cualquier universidad otorga a una persona en reconocimiento de méritos excepcionales. Eso siempre es en un campo específico, puede ser el académico, el científico, el cultural o el servicio público. En todos estos aspectos, Charly García merece todos los homenajes del mundo. El decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti, con amplia experiencia en el periodismo y la gestión, dijo antes de presentarlo a Charly: Charly nos reúne a todos, nos honra, nos enorgullece, es nacional y popular, es de los que transformaron el canto artístico. La iniciativa en rigor había sido gestada desde la carrera de artes, la cátedra de música popular de la Universidad de Buenos Aires. Charly llegó al lugar en silla de ruedas, con un conveniente grupo de seguridad. Lo esperaban alumnos de la facultad dentro del aula 108, alumnos y docentes. No había una gran cobertura periodística, sino una mínima. La idea de Charly fue que fuera muy sencillo el acto, que él no tuviera más que agradecer. Ingresó en silla de ruedas y poquito después salió. Previamente, la asistencia calentó la garganta cantando algunas de sus canciones. Si al DJ Charly Escalante tuviéramos que preguntarle cuál es la mejor canción de Charly, como tantos otros, diría, y no sé, Cinema Verité será la mejor canción del ahora doctor Charly García. Recordemos que la Academia Española de las Letras ya había hecho esto mismo antes, en abril, durante la Feria del Libro. En ese caso fueron hasta la casa de Charly, que lo pidió así. Charly entregó un disco, le dieron los comprobantes de que para la lengua española, Charly García, para la Academia Española, es un escritor que merece todos los premios del mundo. En Cinema Verité contó una historia en Punta del Este en los años 80. Yo nací para mirar lo que otros no pueden ver. Charly y su máquina de mirar, pero también la máquina de pensar, la máquina de sentir, la máquina de tocar. Utilizó el espacio que le correspondía para decir apenas: buenas tardes, gracias por este reconocimiento tan importante. Desde ahora, agregó con su típico humor, pasaré a llamarme Dr. Charly García. Por este reconocimiento tan importante, desde ahora pasaré a llamarme Dr. Charly García. Cuando era alumno del Dámaso Centeno en el barrio de Caballito, cuando su familia, antes de una debacle económica, todavía podía pagar un colegio privado de régimen mixto, y el régimen mixto era al tiempo civil y al tiempo militar, Charly García escribió una parte de las canciones que lo hicieron famoso con Sui Generis. Esta es una canción sobre el aprendizaje en las condiciones que le tocaron, y una imputación también a las formas de enseñar desprovistas de empatía con sus alumnos. Saben que cuando el rock apareció como fenómeno, su primer público, en rigor, era un público en edad de universidades, el público veinteañero y de ahí hacia adelante. Fue la aparición de Sui Generis con sus canciones de secundario el que amplió la cantidad de público hasta hacer descender la edad del público hasta la edad de 13, 14 años. El aporte al respecto de las canciones de Charly y Nito Mestre en la voz de Sui Generis fue extraordinario.
Charlie habla así de la educación que recibió y eso que era una educación de privilegio. Paralelamente, sus padres, al descubrir su beta artística, lo mandaron a estudiar, es una forma de decir, a una academia de música culta. Charlie, a los 14 años, o sea, a la edad de segundo año del secundario, se recibió de profesor de piano, teoría y solfeo. Había recibido buena parte de las clases, porque una profesora así lo posibilitó, en su propia casa. Cuando quiso estudiar, estudió con el hermano de David Viñas, Ismael Viñas, Historia de las Ideas Políticas. Todo el ideario de los adolescentes de su generación. Y después los choques con la realidad que no caben, que no cabe en las canciones. Podemos pensar que Charlie tiene, claro, ese monumento en nuestros corazones, pero que a veces a nuestros corazones les hace bien que además de los monumentos simbólicos, existan los monumentos prácticos. Obviamente que la obra de Charlie, incluso la obra temprana de Charlie, ya merecía todos los doctorados del mundo. Pero ayer, cuando se leyó la resolución de la carrera de artes, hubo un énfasis también en puntualizar la importancia política de las canciones de Charlie, que en dictaduras militares, durante los años crudos del menemismo, independientemente de sus vaivenes y relaciones con el poder siempre lo quiso cerca a Charlie. Todos los poderes lo quisieron cerca. Se las arregló, a veces con cintura, a veces con ironía, a veces pifiándola, para conservar sus independencias artísticas e ideológicas. Y habiendo leído más enciclopedias que libros, habiéndose nutrido más de las experiencias personales que de la ciencia, construyó una de las obras más importantes de la historia de la cultura popular en la Argentina. Eso dice Liliana Herrero, que acaba de grabar a Charlie para su nuevo disco. Vendrá aquí a presentarlo el 11 de septiembre. Estará con nosotros en el programa. Y pensaba Mercedes Sosa, por ejemplo, que grabó un disco completo con Charlie, con sus canciones. O sabía Astor Piazzolla, que en el 75-76 coqueteó muchísimo con poder hacer con Charly García un grupo de música combinando el tango, la progresiva y el rock sinfónico. Pero ahora, cuando miramos atrás un poco y vemos su recorrido, no tenemos más remedio que estar orgullosos también de la sociedad argentina y la enorme cantidad de elementos que se confabularon para que el hoy doctor honoris causa de la UBA pudiera hacer, con todos los altibajos del mundo, aquello que hizo por nosotros. Que en parte fue dotarle de sentido a nuestras propias vidas. A sabiendas o no, Charlie se hacía de adolescente las mismas preguntas que los poetas griegos de hace 24 siglos. Aquel recurso se llamaba ubi sunt, ¿dónde está? ¿Dónde está el pasado? ¿Dónde está el futuro?
¿Dónde está el sol? ¿Quién nos robó la parte que nos correspondía? A veces en tiempos de confusión programada, el arte, lo sabemos y lo experimentamos, nos brinda respuestas posibles. Por eso el fascismo persigue a los artistas. Y las obras, por más que te quieran mentir al respecto, no tienen edad. Tienen una época en que aparecen, se quedan a vivir con nosotros. En el caso de Charlie, eso está tan claro. Le puso docenas y docenas de canciones a la banda de sonido de la vida en la Argentina en los últimos 55 años. Así que Charlie tiene el monumento dentro de nuestros corazones y además el título doctor honoris causa de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires. Nos despedimos hasta mañana. Esperando que todo salga bien esta tarde. Ojalá se rechace el veto y ojalá, sinceramente, los diputados estén a la altura de lo que dicen querer representar cuando se sientan en esas bancas. Gracias, Carlos, gracias, Pablo, y gracias a la audiencia ahí por estar del otro lado. Ahora mismo se está votando, ahora mismo, en este instante. Así que le va a quedar a nuestro compañero Pablo Caruso contar cómo se resuelve finalmente esta votación. Ya viene Pablo Caruso con su gran equipo y vuelven las ideas aquí, a la M530.